Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cuáles son las funciones claves del endotelio vascular? Ustedes saben que el endotelio vascular es la clave para tener el sistema cardiovascular sano y que funcione adecuadamente. El endotelio vascular es la capa que está dentro de los vasos sanguíneos y la que está en contacto con la sangre, ¿ok? Esa es una monocapa de células endoteliales que tienen una función muy especial, muy clave y muy particular, porque antes de decirles, voy a explicar una cosa, que esta capa, este endotelio, ¿verdad? Que cubre venas, arterias, capilares, por dentro del vaso sanguíneo, es protegido por una gelatina, ¿verdad? Que se llama glucocálix. También. Esa es otra capa que voy a hablar de ella en otro video. El glucocálix es como una especie de una gel, ¿no? Como una mantequillita, como una gelatina que está en la superficie. Es muy parecida si ustedes la comparan con el moco del intestino. Ustedes saben que hay unas células en la pared del intestino, del colon, que produce moco, ¿verdad? Bueno, algo muy similar a la producción de moco en el intestino es el glucocálix en el endotelio, en los vasos sanguíneos, que es como una gel, como una gelatina. Es el moco de los vasos sanguíneos, para que ustedes me lo entiendan mejor, ¿ok? Entonces, el endotelio vascular es esa capa de que los médicos no hablan, y cuando tú vas a consulta, a ti no te hablan del endotelio, ¿verdad? Entonces, la primera clave, la primera función importante del endotelio vascular es la producción de óxido nítrico, ¿verdad? Es una sustancia nitrogenada que tiene una molécula de oxígeno. Óxido nítrico, pero el óxido nítrico es la molécula más importante, inclusive más importante que el colesterol. El colesterol desplazó prácticamente al óxido nítrico. Tú cuando llegas a consulta de un cardiólogo, a ti el cardiólogo no te pregunta, oye, ¿y tú qué estás haciendo para que tu arteria o tu vaso sanguíneo produzca óxido nítrico? No, a ti te hablan es de colesterol nada más, ¿ok? De lípidos, de triglicéridos. Pero del óxido nítrico, no. Yo me imagino que este video para ti es algo novedoso, porque el endotelio ni siquiera en la carrera de medicina lo vimos correctamente. Para nada, ¿ok? Ni siquiera. Solo fue mencionado nada más, pero hablar profundamente del endotelio como estoy hablando yo hoy, nunca, ¿verdad? Y además hoy día el colesterol ha desplazado al endotelio. Entonces tienes que empezar a hacerle caso a esta estructura, porque el endotelio vascular es un órgano endocrino que produce hormonas. Muy importante, ¿eh? Hormonas que producen vasodilatación y que producen vasoconstricción, o sea que es un órgano endocrino, paracrino y autocrino, ¿ok? Que quede bien claro. Entonces, ustedes saben que la primera función del óxido nítrico es controlar el tono vascular, ¿verdad? Ustedes saben que el óxido nítrico tiene la capacidad de producir vasodilatación. Relaja los vasos sanguíneos, los dilata
y al dilatarlos baja la resistencia periférica y baja la presión arterial. Eso quiere decir que el endotelio, a través de la producción del óxido nítrico, también va a controlar el tono vascular, ¿verdad? Qué tan tensa están las arterias, qué tan rígida están las arterias. Entonces es importante el tono vascular. Y ya les voy a explicar por qué. Hay otra cosa importante, otra función fabulosa del endotelio, es evitar la agregación plaquetaria. O sea, no permite que se peguen las plaquetas unas con otras y se adhieran a la pared del vaso sanguíneo y se forme un coágulo. O sea que el endotelio, cuando está sano, tiene la capacidad de prevenir un coágulo o un trombo, previniendo la agregación plaquetaria. Tú sabes que cuando la arteria se inflama se vuelve chiclosa y se vuelve pegajosa por aumento del azúcar, por aumento de la insulina, por el cigarrillo, por el consumo de ultraprocesados, por el alcohol, por los malos hábitos de vida y los malos hábitos de alimentación. Tú sabes eso, ¿verdad? Ok, entonces el endotelio vascular previene trombos, coágulos. Otra de las funciones es la modulación inflamatoria. ¿Qué será eso, doctor? Modula la inflamación. Ustedes saben que toda enfermedad degenerativa, como la arteriosclerosis, o sea, como la formación de placa de colesterol y todas las enfermedades degenerativas, tienen que ver con el proceso inflamatorio. Y para que una arteria se le empiece a formar placa de colesterol, primero tiene que estar inflamada. Cuando la arteria se inflama, el cuerpo tiene que reparar. Y cada vez que el cuerpo repara, ahí se pega colesterol, porque el colesterol va a sellar el daño, ¿verdad? Y a colocar lipoproteína A y todo eso. Entonces, eso es un mecanismo de supervivencia del cuerpo, de tratar de proteger los vasos sanguíneos, ¿verdad? A través de este endotelio, modulando la inflamación. Ustedes saben que una de las principales causas para que las arterias se tapen es la inflamación de bajo grado, crónica y persistente, que nosotros no sentimos, pero que el sistema inmunológico lo detecta y lo siente. Entonces es importante eso, ¿verdad? Claro, porque el endotelio produce ciertas sustancias que bloquean el proceso inflamatorio. Pero si nosotros tenemos mal estilo de vida, mala alimentación, falta de ejercicio, fumamos, tomamos alcohol, comemos ultraprocesados, comemos mucho azúcar, ¿verdad? Elevamos el azúcar, la insulina. Entonces, no comemos vegetales, no comemos frutas, no comemos alimentos alcalinos, estamos perdidos, ¿verdad? Otra de las funciones importantes del endotelio vascular es como un sensor de fuerzas hemodinámicas. Bueno, tú sabes que a veces cuando la presión está elevada, entonces el vaso sanguíneo se vuelve más tenso, se vuelve más rígido, hay más tensión, hay más fuerza de la sangre pasando o ejerciendo sobre los vasos sanguíneos, y eso, el encargado de modular eso es el mismo endotelio, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estilo de vida y el estilo de alimentación y el sedentarismo y todos los factores que les he dicho, factores cardiovasculares, el estrés también, porque el estrés es un factor cardiovascular muy importante, olvidado, que la gente piensa que lo tenemos aquí en la mente y se vuelve físico, ¿verdad? Entonces, esa fuerza hemodinámica, esa fuerza con que pasa la sangre, ¿verdad? Y golpea las paredes. Entonces, esa es una de las funciones del endotelio, el encargado de detectar eso, qué tan tenso está el vaso sanguíneo. Entonces,
está encargado de relajarlo, de producir más óxido nítrico y todo eso, ¿no? Pues para relajar el vaso sanguíneo, para reducir la resistencia periférica y bajar la presión arterial. Bueno, a través de la liberación de sustancias, de hormonas, por eso el endotelio se le considera un órgano endocrino, un órgano hormonal. Cuando yo me refiero a endocrino, estoy hablando de que es un órgano hormonal que produce sustancias, que produce hormonas, ¿verdad? Que producen vasodilatación y que producen vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, que quede claro que todas estas funciones son muy importantes. La función antiinflamatoria del endotelio vascular, la función antiagregante plaquetaria, o sea, evitar coágulos, la función antiaterogénica, prevenir la formación de placa de colesterol y la vasodilatación de los vasos sanguíneos para bajar la presión arterial y para reducir la resistencia periférica. ¿Cómo les quedó el ojo? Esas son las funciones claves más importantes del endotelio vascular. Entonces, cuando usted empieza a dañar, empieza a alterar la función del endotelio, eso se conoce con el nombre de disfunción endotelial y comienzan todos estos desequilibrios y uno de ellos ya tú sabes, ¿no? La inflamación, la presión arterial alta, la formación de trombos, la rigidez arterial y así sucesivamente. Así que tenemos que tomar medidas, ¿ok? Y empezar a dejar los factores cardiovasculares como el cigarrillo, como el alcohol, los ultraprocesados, las grasas trans, ¿okay? Esas grasas que están en la bollería, que están en la pastelería, en la repostería, en la panadería, que eso es una grasa procesada como un cebo, ¿verdad? Que prácticamente lo que hace es inflamar la arteria. Porque para que la arteria se empiece a tapar, oye bien, primero se tiene que inflamar. Ahora, el colesterol de la carne, cuando tú te comes un pedazo de carne, la gente está engañada, cree que ese colesterol se va a pegar a las arterias. No, no, no. Primero que todo, el colesterol que se pega a las arterias es el colesterol que se oxida. Y también que la arteria, para que el colesterol se pegue, la arteria tiene que estar inflamada. Tiene que estar inflamada. Esa es una de las claves más importantes de la formación de placa de colesterol o de la ateromatosis, ¿verdad? O de la arterioesclerosis. La formación de placa de colesterol está muy vinculada a la inflamación y a la oxidación del LDL. Y eso se lleva a cabo por los malos estilos de alimentación y los malos estilos de vida. Te lo dice el rey del colon.